Permiso, Mariana, porque hay una especialista en el tema que nos va a permitir entender cómo es esto de investigar algo que pasó hace casi 10 años, ¿no? Además de muchas preguntas que van surgiendo, por suerte, a partir del caso denunciado por Telma. Aquí está Laura Quiñones Urquiza, que entre otras cosas es la autora de este libro, que se llama Lo que cuenta la escena del crimen, muertes violentas, acoso y violencia psicológica. Claro, hay que aclarar que Laura es especialista en criminología forense. Así que gracias, Laura, por estar con nosotros aquí. Y la primera pregunta es esa, en principio, ¿no? Por tu práctica. ¿Es posible llegar a la verdad de un hecho con estas características ocurrido hace aproximadamente 10 años? Es probable, o sea, igualmente siempre hay menos pruebas ya que no se cuenta con restos de ADN en el cuerpo de una víctima, ¿sí? Pero muchas veces los ataques sexuales están relacionados no a lo que uno conoce como una penetración estándar, sino son tocamientos, tiene que ver con el juego previo y no siempre con la inserción del miembro viril, digamos. Claro. A veces lo que hacen es introducir otro tipo de objetos, ¿sí? Entonces, igual sí se realizan las investigaciones. Muchas veces cuando el tiempo ha transcurrido, tanto lo que se utiliza también es una técnica nueva que se llama análisis del testimonio, ¿sí? Digamos, esta práctica tiene unas herramientas que se utilizan mucho, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a cada testimonio que da una víctima, poder detectar si hay simulaciones, contaminaciones, ilusiones del recuerdo. O sea, es sumamente interesante. Y ahí son muchas preguntas que me surgen. Dijiste, por ejemplo, ilusiones de recuerdo. Ilusiones del recuerdo, deformaciones del recuerdo. Por ejemplo, yo recuerdo algo que vos y yo hemos vivido, pero yo le imprimo una emoción o, por ejemplo, le imprimo una intención que no ha tenido. Acá el tema, según lo que yo escuché del señor Juan d'Artés, es que él se sitúa en el lugar, pero no solo que se sitúa en el mismo lugar, sino en el mismo contexto de tensión sexual. Lo que ella percibe como una violación, él lo siente como una insinuación de ella hacia él. O sea, es decir que el contexto también está admitido, ¿no? ¿Y es posible, bueno, también siempre con el agravante del paso del tiempo, distinguir entre lo que percibió uno y lo que percibió el otro? Es decir, ver si efectivamente, sí, más allá de que, siempre aclarando que al tratarse de una menor no hay consentimiento posible, ¿no? Sí, eso siempre hay que decirlo, parece una redundancia, pero por las dudas, ¿no? Sí se puede. Incluso las víctimas suelen señalar señas particulares del autor. Lunares, nevos, cicatrices, en partes del cuerpo que nunca están expuestas, por ejemplo. ¿Se comprende? O, por ejemplo, también lo que se suele hacer es, cuando hay supuestos casos de serialidad, no se utilizan únicamente para analizar las palabras que utiliza el victimario a la hora de abordar a la víctima. Por ejemplo, en este caso sería, mirá cómo me pones, porque hay determinadas verbalizaciones o palabras que utilizan todos los violadores, todos los agresores sexuales, al menos los que yo he leído o los que yo he analizado para juzgados o fiscalías, suelen decir, contá hasta 100 y desatate, contá hasta 100 y pedí ayuda. O mira cómo me pones, yo te veo siempre. O sea, son verbalizaciones que no por sí solas son señal de algo. O de la misma, digamos, no solo, o sea, esas únicas verbalizaciones no solamente por sí solas vinculan a un solo sujeto en varias escenas. Claro. Son otro tipo de factores también. Por ejemplo, el contexto en que se dan, la elección de la víctima, la interacción, digamos, conductual, las acciones que ellos tienen físicas con las víctimas, el método de control, el método de aproximación. ¿Se entiende? Son un montón de factores que si son realmente coincidentes entre una escena y otra, y otra, y otra, es muy probable que pertenezcan a un mismo autor. Es decir que la parte del lenguaje va a ser muy importante para echar luz sobre este hecho, ¿no? Porque los dos, Juan d'Artés asume que
estuvieron juntos en la misma habitación, bueno, da un diálogo, a entender un diálogo, que esto fue desmentido por Telma, pero la descripción va a tener que ser muy detallada, ¿no? De parte de uno y de otro. ¿Y vos decís que es posible ver quién está más cerca de la verdad en este caso? A mí me da la impresión que sí. Igualmente yo te cuento, cuando hay casos, por ejemplo, de abuso, y obviamente el victimario va a decir que él no lo hizo, así haya ADN, o así el menor diga en cámara Gesell que el padre o el tío o el abuelo o tal amigo de los padres lo abusó o el maestro. Siempre el que decide, el que tiene la última palabra es el juez porque es el perito de peritos. Es decir, que los peritos auxiliares de la justicia, como son los psicólogos, los psiquiatras, Sí. A veces no son ni siquiera tomados en cuenta, ¿sí? Es decisión del juez siempre. Está bien, pero en principio, insisto en el punto del paso del tiempo, ¿no? Las pruebas que se pueden recolectar son difíciles, justamente. Las biológicas no están. Claro. Las biológicas no están, pero sí las testimoniales. Ahí está, pero en cuanto a las testimoniales, los detalles, en cuanto al testimonio, eso sería más que importante para periciar, porque de ahí es donde aparece una perito forense como vos. Claro, y cómo la persona habla, cómo se refiere a eso. Por ejemplo, en Inglaterra lo que utilizan es algo que se llama la regla de 15, ¿sí? Los testimonios de personas que han estado, por ejemplo, en algún robo, en algún secuestro, en algún tipo de violencia, y han estado a menos de 15 metros de distancia y a menos de 15 luminics de luminiscencia, no son, digamos, no son fiables, ¿sí? O sea, se toman ese tipo de parámetros de medición. ¿A menos de 15 metros no son fiables? No suelen ser fiables, y sí, o sea, es la regla de 15, ¿por qué? Porque habla de menos de 15 metros, perdón, a más de 15 metros y a menos de 15 lux de luminiscencia, que equivaldría, digamos, a la noche con un solo foco, ¿no? Ok, en cuanto a la claridad que había en el lugar, entiendo. Exactamente. ¿Cuál es la importancia de que se haga público hechos como este? Yo leí un artículo que escribiste en el diario Perfil, entre otras cosas, que hablaba acerca de esto. ¿Cuál es la importancia de que se haga público algo así respecto a otras víctimas que, bueno, de hecho ahora lo estamos viendo, van apareciendo? La cuestión de la identificación, porque muchas víctimas reales, porque pueden haber personas imaginarias que hayan dicho, no, a mí también me lo han hecho y no sabes si tiene esa persona un problema realmente de trastorno de la personalidad, que todo lo que pasa también a ellos les pasó. ¿Se entiende esto? Pero sí hay víctimas reales que sí se han atrevido a denunciar con nombre y apellido a sus victimarios. Y esto es importante porque han sido atravesados por el mismo dolor. Entonces quizás este video ha sido de ayuda para no sentirse tan solos y tan desolados ante ese sufrimiento, ¿no? Claro. Bueno, mucha gente cuando apareció tanto el caso de Telma como otros anteriores, ahora ya son menos, ¿no? Porque lo van entendiendo, a veces es producto de la ignorancia y no hay que culparlos por eso, pero la pregunta que se hacían muchos era ¿y por qué dejaron pasar tanto tiempo? Me interesa tu opinión y tu respuesta. Porque a veces las víctimas tienen un temor muy grande a la condena social, porque le tienen un temor muy grande al autor del hecho. A veces es el autor del hecho. Vos tenés que pensar que es un contexto sumamente violento en el que se da esto. Entonces lo que se imprime no es el que yo te conozco, estamos hablando acá, vos y yo, y de pronto vos me amenazás con que me vas a matar si yo cuento algo que me vas a decir. ¿Se entiende? O que me vas a hacer. No es el mismo contexto. Vos imaginate un contexto de abuso se da donde una mujer se encuentra, por ejemplo, bañándose duchándose en su baño y de pronto aparece alguien que la accede carnalmente, o sea, está tan impreso de violencia, es tan invasivo, es tan cruel ese momento que lo que queda, digamos, verbalizado por el victimario es como que castigara día tras día a la víctima. Y la víctima tiene mucho temor a pesar de que haya pasado el tiempo, porque ese hombre, ese victimario, sabe dónde vive. Y yo acá veo, hay en principio, ¿no? Como dos grandes tipos de abusos. Sí. Debe haber muchísimos, ¿no? Pero digo, por un lado está el caso de el hombre que ataca a una mujer en la calle. Desconocida. Un desconocido, exacto, que ataca a una mujer en la calle, que eso es como un tipo de violación.
que a veces incluso así da, en muchos casos, vergüenza hacer la denuncia, etcétera. Pero bueno, es algo que existió siempre, lamentablemente. Pero Sí. lo que veo que se está descubriendo ahora, con retroactividad, son este otro tipo de abusos, que es el de la persona de confianza, ya sea o un familiar, Claro. o bueno, lo que aparentemente fue este caso, una persona que tiene poder sobre la Claro. víctima. En esos segundos casos, insisto, no en el ataque en la calle, Sí, en un por callejón supuesto. oscuro, sino en esto de los abusos en un contexto de gente conocida. ¿Lleva más tiempo el proceso como para que la víctima haga la Sí, yo la creo que denuncia? debe tener que ver con precisamente lo que vos dijiste, el prestigio, el poder y la impunidad. O sea, de hacerlo de ese modo con una persona que vos conocés y en un ámbito de trabajo. Entonces, el señor D'Artés todavía es sospechoso. Más allá de que yo pueda creerle o no a Telma, Ujú. él aún es un sospechoso y está bajo investigación. Pero en ese tipo de casos es la víctima la que siente semejante impunidad, falta de vergüenza, entonces se va adaptando a ese tipo de violencia. Se va adaptando a la violencia que el sujeto le presenta. Es decir, el no me importa nada. Y yo puedo con todo y no me interesa lo que a vos te pase ni lo que el resto diga. Porque no te van a creer. Claro, y al mismo tiempo vos contabas que es difícil de identificar a este tipo de victimarios, ¿no? En cuanto a la Sí. sociedad, digamos, ¿no? Sí. Al menos no son como se ve en las películas. Claro, no, la ficción ha implantado un sujeto solitario o que, por ejemplo, tiene un determinado rostro y la realidad es que esto no es así. O comportamiento, ¿no? O Es un determinado comportamiento bizarro, que Mm. pueden a veces tenerlo, ¿sí? Pueden a veces, pero a veces no. La mayoría de las veces no, porque el delincuente sexual suele estar muy bien integrado a la sociedad y, digamos, es prácticamente indetectable, sobre todo aquel que es pedófilo o pederasta. Vos sí los podés identificar fácilmente, ¿sabés dónde? En un ámbito penitenciario, en las cárceles, porque son los que mejor se adaptan y los que menos conflictos representan, ¿entendés? Con los compañeros. No se pelean con nadie, son muy tranquilos, porque su problema no es en la conducta. Claro, Su problema nunca fue digamos, social, sino en el marco de la sexualidad. claro. Son fáciles de detectar en una cárcel, En una cárcel, pero fuera de la cárcel claro, pasan desapercibidos. exactamente. Pueden ser buenos compañeros, buenos padres. Excelentes compañeros, excelentes esposos, pueden incluso tener una relación sexual convencional con la esposa, pero el problema es que esa relación sexual con la mujer o con la esposa no los completa. Entonces salen a buscar con otras mujeres u otros hombres una relación que sí los completa, que está totalmente basada en minar la voluntad del otro. A veces cuando uno dice, bueno, minar la voluntad del otro es cualquier tipo de violencia, sí, pero en el delincuente sexual ese minar la voluntad del otro, aplastar la voluntad del otro, se encuentra erotizada. ¿Cómo O es sea, eso? son dos cosas distintas. El violador no viola porque está excitado. Violar es lo que lo excita. ¿Se entiende? O sea, esa fantasía que él ya tiene, El poder, la el deseo, dominación. claro, los violadores se representan un tipo de situación con alguien. Entonces le voy a decir esto, me voy a acercar de tal manera, o chicas que vienen siguiendo o personas que conocen. Entonces van en su cabeza representando, imaginando, maquinando cómo va a ser ese momento. Cuando llega ese momento, ¿sí? Es el acto en sí de violar lo que a ellos los eleva y los excita sexualmente. Y esto corre tanto para el estereotipo que dijimos de el violador que acosa a alguien desconocido en un callejón oscuro, como para estos abusos que se dan en el ámbito privado entre conocidos. Sí, sí. Aplica Es para los dos común a casos. todo delincuente sexual. Claro. Salvo alguno que tenga un problema, digamos, psiquiátrico muy grave, ¿no? Ok, pero eso sería como una excepción a la Claro, regla. ahí ellos lo que tienen, muchos, lo que tienen es algo que se llama distorsión cognitiva, Ok. que quiere decir que cuando la víctima le está diciendo que no quiero, por favor, no, ellos comprenden que esto es un sí. Ok, pero eso es una psicopatía que es otra cosa. Psicopatología. Ok, Psicopatología. No todos los violadores, ni siquiera los violadores seriales, son psicópatas.
Bien. Hay otros tipos de trastorno de la personalidad. Y en su momento, y bueno, todavía hoy, ¿no? Hay un debate respecto a hacer pública la denuncia. Es decir, además de hacer una denuncia penal, hacerlo público. Hay quienes dicen que se produce el riesgo, ya no estoy hablando del caso de D'Artés, no hablo en general del famoso linchamiento mediático contra una persona que, bueno, según la Constitución, hasta que no sea declarado culpable, es inocente, la presunción de inocencia, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque por otro lado hay quienes dicen, bueno, como son difíciles de detectar, muchas mujeres no se animan, entonces quizás un caso toma estado público y eso hace que muchas se salven, por así decir, bueno, no es el término se salven, pero que se animen a hacer la denuncia. ¿Cuál es tu opinión respecto a, más allá del caso de D'Artés, estamos viendo el caso de Luis María Rodríguez, que es este hombre que apareció ahorcado en San Pedro, o el senador Jorge Romero, o el senador Marino, gente denunciada públicamente? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es muy difícil ponerse en un lugar de víctima, ¿no? Todo esto ha causado un gran impacto en la sociedad. Entonces la sociedad responde de acuerdo a sus parámetros, ¿sí? Sus parámetros son ¿cuáles? Sentir que la justicia no ha hecho lo que tendría que haber hecho con estos delincuentes, o es muy laxa la justicia, o la impunidad y el escape los han hecho perseverar en este tipo de conducta. Porque vos fíjate, denuncia una públicamente y salen muchas más a contar que a ellas les pasó. Quizás ella no ha dado detalles exclusivos o mucho más, digamos, detallados a los que yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a leer en los expedientes para elaborar un perfil criminal de un autor desconocido. Pero muy probablemente cuando una víctima empieza a detallar, vos encontrás ese tipo de detalle también en otras mujeres que dicen, él también a mí me lo hizo. Sí. Bueno, pero ahí volvemos al punto, ¿no? El hecho de que se haga público tiene un lado positivo, y es que muchas mujeres se animan. Y más si son personas conocidas, que están en la tele, etcétera. Suele ocurrir eso. Es decir, ese es un lado positivo. En la vereda enfrente hay un grupo que dice, pero haces público algo que no está comprobado. Insisto, no hablo solamente del caso de D'Artés, sino en general. Entonces, en esto de tener argumentos a favor y argumentos en contra, ¿cuál es tu posición o tu opinión respecto a...? Yo estoy de acuerdo a la libertad de expresión, ¿sí? Pero siempre y cuando uno se haga cargo de las consecuencias de lo que está diciendo y uno pueda probar lo que está diciendo. O sea, esa es mi idea. Y no creo, o sea, me resulta muy difícil pensar que alguien se va a exponer de esa manera, como en el caso de esta chica, a ver, todos dicen, no, pero es actriz. Bueno, pero no es Meryl Streep. No es Meryl Streep, a mi entender. No la juzgo en su calidad actoral para nada, pero... Siempre hay que elegir creer en estos casos. Es que hay cuestiones conductuales que a mí me dan la impresión que son verosímiles, o sea, que está diciendo la verdad, como por ejemplo el nudo característico en la garganta cuando las víctimas empiezan a relatar. Eso es muy difícil de simular. Claro. Bueno, más allá de este caso, insisto, para alejarnos y ver el panorama global, el consejo es hacer pública la denuncia. Si uno realmente está diciendo la verdad y puede probarlo en una sede judicial, porque después se te puede venir en contra. O sea, si uno necesita decirlo, lo puede decir con nombre y apellido, siempre y cuando lo pueda demostrar o tenga testigos que den fe de lo que vos estás diciendo. Si no, es muy difícil. Y en tu experiencia en el ámbito de la justicia, ¿no? Que entre otras cosas se llevó a escribir este libro, ¿recordás algún caso paradigmático, algo que te haya llamado la atención, ya sea porque llevó mucho tiempo y se pudo resolver, o por la actitud del agresor, de los protagonistas? Bueno, hay un hecho de este año que a mí me resultó sumamente... No puedo dar precisiones porque la persona... No, sin dar nombres, claramente. Con orden de captura para hoy, hacer público cosas así a veces ayudan. Sí. A mí me tocó este año evaluar, o sea, analizar un violador serial cruel, o sea, sádico. La mayoría de las veces no son sádicos. El sadismo es el que trata de perpetuar, ¿sí?, el sufrimiento de la víctima. Se queda mucho más tiempo con la víctima en la escena, la somete físicamente, sexualmente, verbalmente, digamos, y la deja con heridas muy, muy graves, o sea, de suma gravedad durante el ataque. Claro. Entonces, todo eso a mí, digamos, me impactó, resultó un desafío, y yo lo que siento es que esta persona no puede estar en la calle.
Claro. No creo que pueda salir nunca más, aunque tenga una cierta terapéutica, porque ella tiene tan arraigado ese patrón conductual, sexual, ¿sí? Y es tanta la fuerza que tiene, tanta la potencia, tanta la seguridad, tanta digamos, la especialización en ese tipo de delito y tanta la crueldad que no creo que este señor tenga que estar hoy en la calle ni más. Yo muchas veces escuché a especialistas decir que, por ejemplo, Sí. los violadores tienen una tendencia, digamos, la gran mayoría, a reincidir, ¿no? Sí. Mi pregunta, volvemos a lo mismo, siempre con este ejemplo un tanto burdo, que es el violador del callejón oscuro y Sí. el abusador / violador del ámbito entre conocidos. La pregunta es, ¿también para este segundo grupo, por así decir, existe la reincidencia? Es decir, si sale bien la primera vez, ¿reinciden? Claro, porque todo lo que es impunidad en criminología para nosotros es un factor de riesgo de perpetuación en el delito. O sea, cuando se denuncia a una persona es muy probable que haya habido otros hechos similares. Eso a nivel del tiempo te va indicando la magnitud y la prevalencia. Es Claro. decir, la magnitud porque se van especializando, van mejorando, van recreando, digamos, saben, se sienten mucho más seguros y ya es como que dominan una escena, salvo que les toque una chica o una víctima que realmente tiene un carácter, digamos, que es mucho más asertivo que el de ellos. O es mucho más inteligente o mucho más fría a la hora de experimentar situaciones de peligro. Hay personas que ante el peligro lo que les ocurre es no sentir, o sea, pueden llegar a sentir el estrés, pero no un estrés que los paraliza. Claro. Y para cerrar esta nota que nos llenó de conocimientos y datos, que es lo que más buscamos, ahora te hago de vuelta la pregunta que te hice al comienzo. Ahora sí, hablando del caso D'Artés, que ocurrió hace casi 10 años, ¿es posible, por tu experiencia, llegar a la verdad de cómo fueron los hechos? Sí, yo creo que es posible, pero vamos a tener que ver qué medidas de prueba genera. Sí, en realidad la pregunta es, si se investiga bien y como corresponde, claro. Pues entiendo también viene de eso, ¿no? Y lo que tiene ¿Es que posible? ver, claro, sí, y aparte es muy interesante el tema de los puntos de pericia, a analizar desde lo psiquiátrico y lo psicológico en ambas personas, ¿sí? O sea, los puntos de pericia me van a indicar a mí qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que tengo que explorar en la personalidad de esta persona que está dibujando un árbol, una persona, una casa, que está diciéndome qué ve acá en el test de las manchas del Rorschach. Claro. ¿Sí? O sea, todos los puntos de pericia tienen que estar perfectos para ambas partes. Eso es, para mí, de mucha ayuda. Clarísimo. Gracias, Laura, No, gracias por este tiempo con nosotros. Laura Quiñones Urquiza, les recomiendo el libro, por si quieren profundizar más acerca de este tema, lo que cuenta la escena del crimen. Muertes violentas, acosos, violencia psicológica, es un tema del que lamentablemente nos toca hablar en el día de hoy, o afortunadamente, porque como recién decía Laura, este tipo de hechos ayuda a que varias mujeres, varias víctimas se animen a denunciar.